¿Cómo le va? Bienvenidos a La Otra Orilla. Tenemos media hora para quedarnos muy desesperanzados respecto a lo que pasa con el tema de la jubilación. Sí, la jubilación. Porque desde hace rato se viene debatiendo en distintos lugares del mundo acerca de este sistema de reparto. Algunos han considerado un sistema totalmente solidario que es ineficiente, pero que además condenado definitivamente al ocaso o al menos al fracaso. Esto es porque los especialistas señalan que mientras todos trabajamos y pagamos la jubilación de quienes ya se han jubilado, en alguna oportunidad nos habían dicho que quienes trabajaron toda la vida pagaban su jubilación, la cuestión es que los números definitivamente no alcanzan. Y no alcanzan cuando una normativa establece cómo se tiene que actualizar el régimen jubilatorio, que no alcanza siquiera para cubrir la canasta mínima o canasta básica de alimentos y medicamentos para cada uno de los jubilados. En esta oportunidad hablamos con el doctor Alejandro Civetti y presentamos los títulos de La Otra Orilla. Hablamos de temas previsionales, nos preguntamos todos cómo está la clase pasiva hoy, sobre todo cuando sabemos que la inflación ha impactado casi superando el 40%, más arriba en el último año, y se calcula un 40% en esta oportunidad también para el año 2019. ¿Cómo hace un jubilado para tratar de sostener su haber, su ingreso jubilatorio con tamaña inflación? Bueno, se lo vamos a consultar al doctor Alejandro Civetti, un especialista y un amigo que sabe muchísimo en temas previsionales. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Placer de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Mira, es muy difícil hacer hincapié en este tema porque es un tema muy duro para toda la sociedad. Todos tenemos abuelos, todos tenemos parientes cercanos que están jubilados y sabemos lo que les cuesta llegar a fin de mes. Pero la realidad de los números es casualmente de que el 70% de ellos vive bajo la línea de pobreza. Te diría que casi el 63% de ese 70% vive en la línea de indigencia. Por ese motivo, te puedo decir que es muy complicado llegar a fin de mes y si nosotros lo vemos desde un contexto, desde el extranjero, cuando nos ha tocado participar en alguna reunión con otros países con respecto al tema jubilatorio, cómo están sus jubilados en otros países, y nosotros vemos que nuestros jubilados, la mayoría cobran $230, porque eso es lo que te dicen afuera, a ver cuánto está ganando un jubilado en la Argentina. Y ahí nomás sacan la cuenta, y son más o menos $230. ¿Y qué puede comprar con $230? Cuando la canasta básica es una cosa imposible de que un jubilado pague alquiler, remedios, se pueda solventar con esa suma de dinero. Sobre todo se observa, hay un informe del Colegio de Farmacéuticos de las últimas horas que habla a las claras de cómo han tenido que los jubilados fraccionar la utilización de los medicamentos que tienen casi de por vida en lo que hace a tratamientos médicos. Bueno, este debe ser un aspecto, Alejandro, el tema del ingreso para la alimentación, ahí se debe descuidar bastante, por supuesto, la canasta, ¿no? Sí, y el tema de los medicamentos es gravísimo para con los jubilados, teniendo en cuenta que en el orden nacional no solamente que aumentaron los medicamentos, sino que el PAMI recortó la cantidad de medicamentos que le otorgaba a los jubilados. Lamentablemente, si bien hay que ajustar en alguna medida, creo que la manera en la que se hizo y en el modo en el que se lo hizo estuvo errado, porque los jubilados algo que no pueden prescindir es de los medicamentos. Casualmente. Totalmente. Ahí veíamos con sorpresa el fin de semana en un matutino local, salía que iban a hacer un paro los proveedores, los médicos que hacen tratamientos oncológicos, porque el PAMI no les paga. Eso es dolorosísimo, porque es algo que, imagínense, el Estado finalmente es responsable. Nosotros los abogados sabemos que si a una persona no le dan la prestación, tenemos que salir a responder por ello. ¿Y a quién vamos a demandar si no le dan la prestación al jubilado? Y termina pagando el Estado, lo terminamos pagando todos. Por lo tanto, creo que están ajustando mal, están haciendo un error.
ajustar por el lado de los medicamentos, por el lado de la cobertura de PAMI. Además hay que recordar que el término jubilado viene de júbilo, es aquella persona que se consagra en teoría, porque esto nunca ha pasado en la República Argentina, a descansar y aprovechar de los placeres de la vida. Y si se es jubilado, Alejandro, y se pierde totalmente lo que es el poder adquisitivo, creo que muy poco se puede hacer de eso, ¿no? Exactamente, sí, ya es una situación en la que una persona debería descansar, dedicarse a vivir los mejores días de su vida, porque ha trabajado toda una vida, porque ha aportado para tal. Pero también existe un gran error que yo creo que nace en la educación, porque si desde chiquito nosotros le enseñáramos a nuestros hijos de que cuando trabajen en algún momento deben trabajar y dentro del sistema, dentro del mercado formal, no el informal, para que sus aportes previsionales le garanticen que si se accidenta va a cobrar una jubilación por invalidez. Sí. Que en el caso que fuesen casados y se mueren van a cobrar una pensión la viuda y no va a quedar desamparada. Que ese aporte previsional tiene una razón de ser, eso no ha sido preparado en los niveles educativos. Entonces nosotros cuando éramos chicos no sabíamos que teníamos que prepararnos para el futuro. Tampoco hay educación financiera, ni siquiera nos enseñan a ahorrar para el futuro, porque alguno diría, bueno, pero yo no creo en el sistema, nunca funcionó, nunca va a funcionar. Bueno, entonces podríamos hacerle que aquel que no cree en el sistema cree su propia jubilación mediante una educación financiera, que sepa ahorrar para el futuro, para su momento en que ya tenga que retirarse, cuando ya su salud no sea la óptima para poder trabajar. Bien, y además hay otra cuestión, tampoco las normativas en base a lo que hoy representa la actualización de haberes no ayuda demasiado, digo, sirven para que se haga un ajuste mínimo, siendo que la inflación que tampoco le permite al trabajador recuperar lo que pierde por ese tema, pero por ahí con algunas cláusulas gatillo están más cerca de emparentarse con la inflación, el jubilado no tiene ni poder siquiera para recuperarlo. Y sí, esto ha existido históricamente, Julio. Mira, yo empecé en este tema, creo que a embeberme del derecho previsional cuando tenía 19, 20 años, y siempre el jubilado estaba devaluado, y siempre hablaban del 82% móvil, de las jubilaciones móviles, y que nunca se cumplía. Y bueno, la actualización salarial siempre ha sido un tema de discusión. Nunca ningún gobierno, te hablo democrático, y ni en la dictadura han podido darle en la tecla para que un jubilado pueda sentirse compensado económicamente en su retiro a la pasividad. Sobre todo después de haber trabajado y haber aportado al sistema durante mucho tiempo, ¿no? Esas son grandes injusticias que ha vivido el sistema. Pero la más grande injusticia es haberlos tenido trabajando tanto tiempo en negro, porque si ese fue el grave problema de que luego mucha gente critica las moratorias, critica el modo de actualización, pero el problema base es que el sistema no es sustentable. Es súper deficitario, no es deficitario, es súper deficitario. Ese es el punto al que quería llegar, porque en alguna oportunidad muchos dijeron que el Estado, tal el caso de lo que acontece con Córdoba hoy, puede bancar de su bolsillo un sistema de regímenes especiales para la jubilación. El punto es, este sistema en donde el trabajador está pagando la jubilación de quienes ya están jubilados. No imaginemos que estamos pagando nuestra propia jubilación. Y alguno en el futuro pagará las nuestras. Se puede seguir sustentando, porque este tema de debate creo que ha hecho eclosión en varios países del mundo, donde todos se dan cuenta, como vos bien decías, que el sistema definitivamente no se puede sostener. Exactamente, no se puede sostener, y existen muchísimos factores que influyen en el tema de la sustentabilidad del sistema. Entre ellos, el más importante es que cada vez vivimos más. Y cada vez se va a empezar a hablar más de cambiar la edad jubilatoria, la edad de retiro, porque no es lo mismo una persona que hoy llega a los 60 años de edad que una persona que tenía 60 años de edad 20 años atrás. Sin duda, esto ha cambiado. Fíjense que una persona hoy vive más tiempo, y al vivir más tiempo el Estado le tiene que pagar la jubilación. Muchas veces nosotros, cuando estamos tramitando una jubilación por invalidez, vamos a una junta médica, y cuando está en la junta médica vemos la valoración ínfima que le dan a la persona porque es joven. Y nos damos cuenta que los baremos médicos laborales que tienen que determinar la incapacidad en la total obrera
ya están merituando cuántos años le van a tener que pagar la jubilación a esa persona. Entonces, si estamos hablando de un chico de 30 años que se incapacitó, tiene una invalidez y está trabajando, más allá que sea justo tener que pagarle, el Estado tiene que calcular cuántos años le va a tener que pagar a esa persona, porque quizá la incapacidad que tiene no le permite trabajar, pero sí le permitiría hacer una tarea mucho más pasiva que la que está haciendo. Entonces eso también es un monto que tienen que tener en cuenta los estados cuando hacen los presupuestos para la seguridad social. Forma parte de una enorme crueldad, ¿no? Venir al mundo, pasártela trabajando buena parte de tu vida, por no decir la mayor parte de tu vida, y que sea solamente un objeto del que el Estado o quien quiera se quiere deshacer porque ya no le conviene pagarte la jubilación, ¿no? Es realmente cruel. Así es. Y yo creo que la base, vuelvo a reiterar, está en la educación. En la educación hacia el ciudadano. Y así no existirían empleadores que tienen trabajadores en negro, ni trabajadores que permiten ser empleados en negro. Y eso generaría también que muchas personas tengan mucha más cobertura, el Estado sería menos deficitario, generaría mayores ingresos y podrían pagar mejores jubilaciones. Alejandro Civetti, ha sido un placer tenerte aquí en el programa con estos comentarios y esta valoración respecto a lo que pasa con las jubilaciones. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias. Alejandro Civetti, un especialista en temas previsionales. Volvemos en el próximo bloque con algunos datos más con Gabriela Zavala respecto al tema jubilaciones en la Argentina. Ya seguimos. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Sale en las sierras, sale para el campo, sale para las fábricas, sale para las escuelas que forman a nuestros hijos, sale para nuestras oportunidades, sale para los que hacen camino y para los que los recorren, sale para los que llegan y para los que se van. Y ahora también sale para que los cordobeses produzcamos nuestra propia energía. Lanzamos Córdoba Solar, un programa único en Argentina para que las pymes, los microemprendimientos y los hogares cordobeses accedan a préstamos para instalar equipamiento de energía solar. Los cordobeses estamos haciendo futuro hoy. Otra buena idea del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos.
Seguimos en la otra orilla, hablando de la problemática de jubilados. Recién dejaba un panorama bastante oscuro el doctor Alejandro Civetti cuando nos preguntamos acerca de los números, lo que hoy cobran los jubilados y pensionados en la República Argentina y con la inflación, ¿cuánto es que les llega de ajuste en el salario? Gaby Zavala, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo va? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que son números tremendos, son números difíciles de comunicar, porque si contamos que de todos los jubilados, como bien decía Alejandro Civetti, hay un 70% que vive en condiciones prácticamente de pobreza o por debajo de la línea de la pobreza, porque tenemos que contar que las jubilaciones mínimas que hoy se dan desde la Nación no alcanzan a cubrir la canasta básica total que necesitan y que releva además la Defensoría de la Tercera Edad, cuyo titular es Eugenio Semino. 2 veces por año hacen el raconto de qué es lo que necesita un jubilado en una canasta completa, y el último informe lo tenemos de abril del 2019. Como decía Alejandro Civetti, no solamente necesitan alimentos, el jubilado también necesita tratamientos médicos. Por supuesto, vamos a mostrar en pantalla cuál es el costo que tiene hoy la canasta básica de un jubilado. Es de 30.524 pesos, muchísimo si tenemos en cuenta que la jubilación mínima es de 11.528 pesos, con lo cual la jubilación mínima tiende o alcanza para cubrir solamente un 38% de lo que es la canasta básica de los jubilados. Un 67% de esta canasta se lo llevan los alimentos, los medicamentos y la vivienda, y los otros rubros que la integran es la limpieza, los servicios, transporte, vestimenta y recreación, en ese orden de importancia en cuanto al porcentaje que se lleva de la canasta la jubilación, entonces, para poder cubrir, ¿no?, lo que necesita un jubilado. De ahí que vos veas que a muchos jubilados les cueste, por ejemplo, el tema de la recreación, que creo que en su mayoría lamentablemente no tienen. Sí, ¿no? Ni hablar, y por eso decíamos, en ese orden de los ítems, ya este ocupa el último lugar, cuando en realidad, bien explicabas con el término júbilo, esta etapa debería enfocarse más en disfrutar la vida y no estar preocupado por conseguir alimentos o medicamentos. Tenemos en cuenta también que muchas personas o muchos abuelos tienen 2 ingresos, quizás la jubilación de uno y la pensión de un fallecido, por ejemplo, pero ni aún así alcanza a cubrir la canasta, porque 2 jubilaciones mínimas son 11.000 pesos y la canasta es de 30.000. Entonces, ni siquiera con 2 de estos haberes se podría complementar el gasto total de la canasta de los abuelos. Hablamos en líneas generales de los jubilados y pensionados nacionales. Así es. En Córdoba hay una situación totalmente distinta y particularmente siempre se ha hablado de jubilaciones de privilegio. No son de privilegio, son más abultadas tal vez porque las personas que han trabajado en un cargo jerárquico y han hecho un mayor aporte de dinero tienen el acceso a una liquidación mayor que un jubilado nacional, ¿verdad? Así es. Y con todo esto, sabiendo que inclusive el poco dinero que tienen y les alcanza para vivir, muchos han depositado sus esperanzas en esta famosa reparación histórica, es este juicio que se les debe desde hace muchísimo tiempo a los abuelos, y aquellos que se han podido anotar y han seguido los pasos con los abogados, poco a poco lo van cobrando. Lo que queremos traer también a este programa es la maniobra de este ardid tan tremendo que se utiliza para engañar a los abuelos, que decíamos, sobre que ya tienen poco, les quitan lo poco que tienen, y con esta maniobra intentan estafarlos haciéndose pasar por funcionarios del ANSES, por abogados, por gestores que los van a ayudar con el trámite de la reparación histórica, dado que en muchos casos es muy engorroso y difícil de seguir para una persona mayor, ¿no? Sobre todo, tiene que ser un abogado de suma confianza de la persona que quiera acogerse a todo esto. Recién estuvo con nosotros el doctor Alejandro Civetti, él en su estudio, junto a otros profesionales, como así también otros muchos abogados muy serios y honestos, realizan este tipo de trámites. Así es, y vamos a intentar repasar cuál es la maniobra, porque se ha relevado desde las fuentes policiales que prácticamente es la misma cuando a un abuelito lo llaman. Van a ver que se siguen casi estos mismos pasos. Vamos a mostrarlos para poder ir uno por uno. En un primer lugar, le hacen una llamada amable al abuelo, se demuestran amigables, demuestran conocer el monto inclusive que le correspondería percibir en esta reparación histórica, también datos personales, DNI, todo le conocen al abuelo. Cuando entran en confianza ya le solicitan dinero a las víctimas a cambio de acelerar este papelerío, es lo que veníamos diciendo, a cambio de ayudarlos, entre comillas. Después les encomiendan a los jubilados dirigirse a un cajero
automático con un teléfono celular siempre para no cortar la comunicación, ¿bien? Y una vez que están al frente del cajero, le dictan los 22 números de CBU a donde deben transferir ese monto de dinero acordado en esa comunicación telefónica para la ayuda, ¿no? Luego de esto, lo que hacen es que los delincuentes intentan que el jubilado solicite a su vez el CBU de la cuenta del jubilado y se los traspase a la persona que está del otro lado del teléfono con la excusa de que necesitan transferirle los saberes una vez que ya los ha cobrado de la reparación histórica y demás. Y por último, los delincuentes con estos datos ya intentan vaciar la cuenta que tenía el abuelo. Entonces, cuando el abuelo va a querer inclusive sacar dinero de lo que le quedó en la cuenta, se va a encontrar con el cero porque ya le hicieron el descuento de todo lo que tenían. Y realmente es muy difícil darse cuenta, ¿no?, de que es un engaño. Claro, porque si hay una cosa que lamentablemente no manejan los abuelos, son este tema de la tecnología y la actualización, como por ejemplo puede llegar a ser el tema de un cajero automático. En este caso usted debe confiar en su abogado, saber que es honesto, pero si tiene alguna duda, por supuesto, no confiar absolutamente en que alguien le va a hacer el trámite solo por bondad nomás, porque el abogado seguramente va a cumplir con un servicio. La persona que se está sumando desde cualquier otro lugar, y prestar atención a esto, ¿no? Porque el ANSES no te llama a los jubilados para que hagan el trámite. Es el jubilado el que debe comunicarse y dirigirse a las oficinas del ANSES. Exacto. De hecho, desde la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Seguridad Social han relevado y han puesto ciertas pautas y recomendaciones para no caer en este ardid justamente de los delincuentes. También lo vamos a repasar porque es un poco lo que venías diciendo vos. La ANSES no se comunica telefónicamente para solicitar datos personales bajo ninguna índole. El trámite del programa de reparación histórica es gratuito, esto también hay que saberlo, y no debe abonarse ningún tipo de adelanto para acceder al programa, ¿sí? Y por otro lado, otra de las recomendaciones es que en caso de recibir un llamado telefónico de una persona que se identifique como trabajador o funcionario del ANSES, o como gestor o abogado inclusive que tramita estos beneficios, no se proporcionen los datos personales. Esa es la clave, ¿sí? Y los agentes del ANSES además no se presentan tampoco personalmente en un domicilio, porque muchas veces lo que sucede es que esta misma trampa que veníamos mencionando, que se hace telefónicamente, inclusive se pone en persona cuando llega alguien y toca la puerta del jubilado y dice: ahora yo me voy a encargar de este trámite. Y es por ahí ese provecho que toman de las personas que justamente están muy solas o que quizás nadie los ha podido ayudar, y es el mensaje que va para los nietos, para los hijos, que por favor intenten explicarle a sus abuelos y padres que esto es de otra manera, ¿no? O bien que el jubilado con total tranquilidad le pueda decir a esa persona: déjemelo pensar, y ahí inmediatamente comunicarse con el abogado de confianza o con el hijo o con el nieto para que lo ayude en este tipo de circunstancias. Pero queda perfectamente claro que a veces los pobres jubilados, en medio de la difícil situación, además, a cualquiera creo que si vienen a ofrecernos, aliviarnos en un trámite que puede llegar a ser realmente engorroso y que demanda mucho tiempo, cualquiera va a aceptar, en definitiva, una mano que lo ayude, ¿no? Sí, totalmente. No es una mano desinteresada. No, para nada. De hecho, justamente decían desde la Defensoría de la Tercera Edad que han llegado a tener entre 3 y 10 casos por día de estas estafas. O sea que son realmente muy seguidas, y hay un tema aquí también sobre quiénes son esas personas que llaman, ¿no? Porque bien podrían ser funcionarios propios del ANSES. El nivel del detalle que tienen cuando acceden al jubilado, todo le dicen: el dato personal, el quit, el monto a percibir, la jubilación que cobra, lo que cobró en el pasado, dónde trabajó, cuántos años. Entonces esta es una información que está siendo vulnerada evidentemente porque de alguna manera se llega a contar con ella, ¿no? Bien las recomendaciones, Gaby, nos encontramos la próxima semana, ¿sí? Gracias. Vamos a la última pausa, volvemos en un ratito para el final del programa. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV.
entre todos, prevengamos la gripe. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y toma abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Colector. Junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. Quienes conocen algunos ejemplos respecto al tema de las jubilaciones en el resto del mundo señalan que con otros sistemas, o tal vez con el ya conocido, pero con países del primer mundo, a los jubilados que llegan finalmente a la inactividad o a la pasividad, por llamarlo de una manera correcta, les da todo el derecho del mundo a disfrutar como pueden. Y así el haber jubilatorio les alcanza, por ejemplo, para pagarse un crucero por toda Europa. Muy distinto a lo que es aquí en nuestra República Argentina, donde a duras penas el jubilado que ha trabajado toda la vida y que no sabe siquiera por qué trabajó tanto para vivir en la miseria en la que tiene que desempeñarse. En la actualidad, efectivamente, la situación nos revela que el sistema está totalmente colapsado y que al jubilado ya lamentablemente no le alcanza. ¿Alguien se pone a pensar en una respuesta para todo esto? ¿Alguien se ha puesto a pensar en una legislación, en un nuevo sistema que pueda llegar a comenzar a que esto sea totalmente distinto? ¿O hablamos para jubilaciones de otros temas? Como por ejemplo que a vos, que sos actualmente activo, te alcance en el futuro peleando por un mejor salario. Ni siquiera así, el sistema de reparto, dicen los especialistas, lo acaba de explicar Alejandro Civetti, parece estar ya definitivamente condenado al fracaso. Nos vemos en la próxima semana con La Otra Orilla, aquí en la pantalla de Canal C. Muchísimas gracias por la